A continuación vamos a hacer el experimento sobre las fuerzas concurrentes, o también descritas desde la parte teórica como fuerzas coplanares y concurrentes. Coplanares indicando que las fuerzas se van a aplicar en un plano y concurrentes sobre un mismo punto. Experimentalmente se tienen dos montajes. El que está descrito en la guía, que se denomina la mesa de fuerzas, que es este dispositivo que tenemos aquí y el cual vamos a utilizar en el experimento. También es posible encontrar una disposición de esta manera. Tenemos en ese caso la mesa de fuerzas. Las fuerzas están sobre un plano horizontal y aquí tendríamos las fuerzas en un plano vertical. El sistema, en este caso, como puede darse cuenta, permanecerá en equilibrio. Para el caso de la mesa de fuerzas, entonces disponemos del montaje y para ello hay que tener en cuenta la mesa de fuerzas en un círculo en el cual nosotros podemos notar un plano prácticamente de coordenadas. Podemos considerar el eje horizontal, el eje X y el eje Y. Tenemos las medidas de los ángulos, aquí graduados, 0 grados, partiendo desde la parte positiva del eje X, 0 grados, 90 grados, 180, 270. Hay que tener presente pues, esta disposición como un plano de referencia. Además, la mesa de fuerzas se le ha incorporado unas poleas, las cuales nosotros las podemos girar en su parte inferior, podemos desatornillar y podemos desplazarlas de esta manera. Entonces, en la parte del procedimiento experimental, se desplace las poleas, lo puede hacer de esta forma, teniendo cuidado de dejarlas siempre ajustadas, de tal manera que esto no vaya a caerse o deslizarse sin control. En la parte central también hay un indicador, ¿sí?, del punto medio de la mesa de fuerzas. Asegúrese también, como el procedimiento lo indica, que esto debe verificar que se encuentre nivelado. Para ello puede utilizar el nivel de burbuja. En este caso se ha hecho ese procedimiento previamente, entonces verificando que se encuentre nivelado sobre la mesa. De lo contrario, si hay alguna disposición diferente, puede colocarle en su base algunos elementos que le permitan garantizar de que la mesa se encuentre nivelada. Aquí usted identificará prácticamente tres fuerzas. Tenemos estas pesas que usted tendrá que trabajarlas y donde se le pide la disposición de ciertas masas que van a ser colocadas. Identifica usted las fuerzas F1, F2, la fuerza equilibrante y tendrá que encontrar también la fuerza denominada fuerza equilibrante. Se sugiere que la fuerza equilibrante usted la deje en este ángulo aproximadamente de 270 grados, que coincidirá con la parte negativa del eje Y. Gráficamente, aquí podemos representar la disposición. Entonces, el eje X, el eje Y, aquí tendríamos nuestra medida en función del ángulo, 0 grados. Vimos ángulos positivos en sentido antihorario, ángulos positivos. La parte positiva del eje Y tendremos 90 grados. La parte negativa del eje X, 180 grados, la parte negativa del eje Y, 270 grados y retornamos 0 grados o 360 grados. Identifica usted las fuerzas F1 y aquí tendríamos
F2. En este sentido estaría actuando la denominada fuerza equilibrante y se le pedirá encontrar la fuerza resultante. La fuerza resultante debe usted considerar aquí, para encontrarla, la fuerza F1 y la fuerza F2. Para ello vamos a aplicar algunos conceptos sobre los vectores, las operaciones matemáticas de los vectores y aplicar principalmente la suma de vectores, considerando el método gráfico y el método analítico. En el método gráfico sí hay que tener en cuenta que para ello se requiere que las gráficas se hagan de la mejor manera posible. Para ello tendrán que representar esos vectores utilizando una regla y escogiendo una escala adecuada que le permita representar la magnitud de esas fuerzas. En las tablas de este experimento se sugiere que las fuerzas sean trabajadas en newtons, como unidad de fuerza del sistema internacional. Sin embargo, puede usted utilizar los newtons o las dinas, queda a disposición del trabajo que se realice en el experimento. A la vez, recuerde que un newton es equivalente a 100.000 dinas o 10 a la 5 dinas. Para este caso, las masas que va a utilizar son masas pequeñas, ¿sí? En este caso tenemos las masas dispuestas en estos portapesas, en estos ganchos. De esta manera pueden ser desmontadas o pueden ser colocadas, y aquí tenga en cuenta que va a encontrarse que una de las masas prácticamente hace parte del portapesas, en este caso este. ¿Sí? Deben ser medidas, entonces aproximadamente el valor de cada una de las pesas que se va a adicionar tiene una masa de entre 20 y 25 gramos cada una de ellas, ¿sí? Y también el portapesas está en ese rango. Por tanto, aquí tenemos 2, 4, prácticamente 6 pesas que vamos a utilizar. Entonces el total de la masa estará rondando los 150 gramos. Son masas pequeñas, entonces convendría trabajar las fuerzas en dinos. Sin embargo, está en la libertad de escoger usted las respectivas unidades. Bueno, tenemos en este caso 146.29 gramos. La dina y el newton, recuerda su equivalencia, newton kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. La dina, centímetro, gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. De esta manera, entonces, se le pide experimentalmente usted escoger una disposición, aunque en la guía se sugiere que uno de estos portapesas, por ejemplo, tenga 3 o 4 masas incorporadas, pero está en la libertad usted de escoger el número de pesas que pueda utilizar. Para representar estos vectores, se sugiere que pueda utilizar una hoja de papel milimetrado, aunque en la guía se le ha incorporado un papel milimetrado, ¿sí?, dentro del procedimiento experimental que se puede observar allí. Sí es importante que lo pueda hacer de manera independiente en una hoja de papel milimetrado aparte. Los elementos que va a utilizar también, entonces tenemos la regla y un transportador que nos va a permitir precisamente
hacer un trabajo adecuado desde el punto de vista gráfico. Entonces es importante aquí la disposición. Yo he dejado en este caso, para indicarles, he colocado pues todas las pesas que se le facilitan, ¿sí? Portapesas con 5 pesas adicionales allí, como puede ver. Aquí tendríamos las fuerzas. Esas fuerzas entonces van a actuar sobre un punto. Este punto corresponde al eje central de la mesa prácticamente. Aquí tenemos un anillo y unas cuerdas que sustentan las pesas que hemos colocado. Aquí tendría, en este caso, como se había indicado, a 270 grados estará mi fuerza equilibrante, ¿sí? Y las dos fuerzas acá, F1 y F2. Tengo que buscar ahora el equilibrio del sistema. Entonces, esto puede hacerlo de esta manera: desplazar las poleas hasta que el anillo, el cual sustenta las cuerdas, alcance el equilibrio. Puede desplazarlo de esta forma. Bueno, en este caso aproximadamente hemos encontrado el equilibrio allí, ¿sí? Si golpeamos aquí la superficie de la mesa, pues este sistema no va a desequilibrarse, y en este caso encontraríamos el punto de equilibrio. De esta manera entonces, F1 para mí sería esta, F1, y esta sería F2. Aquí podemos observar sobre el disco de la mesa de fuerzas, podríamos cuantificar el valor del ángulo, ¿sí? El valor del ángulo. Cada una de las marquillas corresponde a un grado. Sin embargo, podríamos considerar un margen de error en el ángulo, tal vez un poco mayor, si yo trato de desplazar levemente una de las poleas hasta que el sistema se desequilibre. Entonces, es una manera también de encontrar experimentalmente la incertidumbre del ángulo. Pero para este caso es posible considerar únicamente la incertidumbre en el ángulo, lo que corresponde a la escala, que en este caso estaría del orden de más o menos un grado. Cada marquilla de estas, un grado. Bueno, entonces aquí podemos observar aquí la posición de las cuerdas, nos da la medida de ese ángulo que lo podemos determinar aquí. Entonces está alrededor de 20, 25, 26 grados aproximadamente para F1. Y para F2 sería la segunda fuerza que está por acá. Puede usted considerar este ángulo desde el eje X, desde 0 grados hasta donde se encuentra F2, o también el ángulo que existiría entre la fuerza y la parte negativa del eje X, sería este ángulo de aquí hasta acá. Y debo medir la fuerza. Entonces la fuerza, estas fuerzas prácticamente serán equivalentes al peso. Entonces F1 voy a nombrar aquí M1 por G, y F2 será M2 por G. M corresponde a la masa de las pesas que hemos colocado aquí. Bueno, para este caso entonces tendría aquí que medir cuál es el valor de esta masa. Esta será para mí M1, y hemos ya dispuesto la balanza.
Entonces tendríamos 145.80 gramos. Puede usted aquí hacer el cálculo. Entonces 145.80 gramos sería el valor de la masa 1. Para encontrar la magnitud de esa fuerza, entonces debemos multiplicarlo por la gravedad. La gravedad, aunque en la guía se sugiere, considere 9.77 metros sobre segundo cuadrado, que sería equivalente a 977 centímetros sobre segundo cuadrado. O, si consideramos la gravedad en la zona ecuatorial, donde estamos nosotros, orden de 9.78 metros segundos al cuadrado, 978 centímetros sobre segundo cuadrado, o el valor promedio de la gravedad en nuestro planeta es del orden de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, 981 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces queda a disposición si usted las fuerzas las trabaja en newtons o en dinas. Puede usted elegir, aunque se sugiera en la guía que esas fuerzas estén en newtons. Entonces aquí podemos considerar también la incertidumbre en la masa. Por ejemplo, hemos medido directamente la masa aquí, 145.80. Entonces podríamos considerar que aquí la incertidumbre desde el punto de vista del instrumento es de 0.01 gramo, y este valor lo vamos a multiplicar por la gravedad. Voy a hacer aquí un reemplazo de la gravedad en centímetros sobre segundo cuadrado para que la fuerza nos dé en dinas. Bueno, podemos considerar allí 978 centímetros sobre segundo cuadrado. Se debe hacer este cálculo. Bueno, aquí tenemos una constante por una cantidad que tiene mesurando y error. Entonces la constante actuará sobre cada uno de los datos. Bueno, ahí se sugiere hacer el respectivo cálculo, y aquí pues nos dará la fuerza con su respectiva incertidumbre, y las unidades pues tendríamos gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, que serán dinas. Para el caso, si desea usted trabajar en newtons, pues esta masa que se ha medido directamente en gramos tendrá que pasarse a kilogramos, y la gravedad pues en metros sobre segundo cuadrado. Bueno, de esta manera pues procede tanto para eje 1 como para eje 2 y también para la fuerza equilibrante, ¿sí? Bueno, entonces aquí de esa misma manera procederé a hacer las medidas acá, ¿sí? Y también la fuerza equilibrante. El docente a cargo de su laboratorio pues le pedirá tal vez que esta disposición aquí, por ejemplo, F1 la trabaja usted con 3 masas y F2 con 4 masas, y como se sugiere en la guía también hay 2 ejercicios que podría hacerlos de esta manera. Entonces pues queda en la libertad de escoger cuántas masas voy a considerar en nuestro ejercicio. En el informe se pide el procedimiento experimental, la parte del método gráfico, la parte del método analítico. Entonces, experimentalmente usted registrará los valores de las fuerzas, hecho estos cálculos, y procederá en el método gráfico a representarlos, considerando la respectiva escala. Se sugiere que si las fuerzas están en newtons, usted con la regla que nos va a permitir adoptar una escala, podrá escoger, por ejemplo, que 1 centímetro valga 0,1 newton, o sea, equivalente a 0,1 newton. O si trabaja en dinas, es posible que 1 centímetro, por ejemplo, sea equivalente a 15.000 dinas.
Si dejamos esto acá, 1 centímetro 0, 1 newton, pues si hace la transformación directa, pues sería 10.000 dinas. Pero está usted en la libertad de escoger la escala adecuada, ¿sí? Si se ha revisado la guía, no necesariamente implicará esto, es una sugerencia, ¿sí? La escala que usted pueda utilizar allí libremente, dependiendo de los valores de las fuerzas. Se sugiere esas escalas precisamente en función del papel que se le sugiere utilizar, una hoja de papel milimetrado. Prácticamente este sería su informe. Aquí usted puede representar. Aquí he elaborado un caso particular de las fuerzas. Entonces la idea es esto, precisamente. Se ha representado gráficamente aquí el eje X, el eje Y, y se han pintado los vectores que corresponden a las fuerzas F1, F2 y la fuerza equilibrante. Entonces, la escala que sea una escala adecuada que le permita esta representación. La limitante en la hoja del informe también se le ha colocado un papel de esta manera, pero es muy pequeño, que desde el punto de vista experimental puede tener algunas dificultades en la representación gráfica. Aquí la fuerza se está midiendo en dinas. En las tablas se pide en newtons. En lo posible, los cálculos que usted realice, en lo posible, trate de aproximarlos a un número entero, ¿no?, que le permita escoger una escala adecuada. Un cálculo de redondeo puede ser, por ejemplo, con su docente, si aquí, no es este caso, si aquí le diera un valor, voy a colocar, no es el que corresponde aquí, pero si tenemos algo así, 147.876 dinas, este número tal vez en la representación gráfica escala tenga alguna dificultad. ¿Cómo usted representa 147.876 dinas? Entonces, usted podría aproximarlo este número a un número entero, dejarlo, por ejemplo, 150.000 dinas. De esta manera, si yo elijo que 1 centímetro son 15.000 dinas, entonces necesitaría representar un vector de ¿cuánto? 1 centímetro, 15.000. Tengo aquí 150.000 dinas, entonces mi vector quedaría representado con una escala del orden de 15 centímetros. Entonces necesitaría ya 15 centímetros y ahí puedo, 10 centímetros, ¿sí? Si 1 centímetro son 15.000 dinas, necesitaría 10 centímetros para representar a este vector de 150.000 dinas. Entonces, es posible escoger esta escala, pero también el papel milimetrado le permite a usted, cada uno de los centímetros que tiene allá, pues ha sido dividido en sus respectivos milímetros. Entonces, podrías también, para encontrar esta cantidad, ¿cuántos centímetros? Podría usted dividir esto, por ejemplo, 147.876, dividido entre la escala que yo he escogido. Si 1 centímetro son 15.000 dinas, puede usted dividir esto en 3. Es posible allí que le dé el valor de la longitud del vector, por ejemplo, 9.5 centímetros, que los puede representar perfectamente en el papel milimetrado. Serían 9 centímetros con 5 milímetros. Tiene la resolución el papel para poder representar esto. Ya valores mucho más pequeños, pues no tendría la suficiente resolución del papel para representar esto. Así es que si le diera esto 9.5
36,42 centímetros, usted podría redondearlo aquí o aproximarlo hasta el primer decimal. Pero sería 9,4 centímetros. Es alguna dificultad que en la mayoría de los casos se puede encontrar, tanto si la fuerza está en dinas como en newtons. Entonces, la representación a escala es fundamental, ¿sí? Que le permita en este caso representar esos vectores lo más cercanos al valor real y el gráfico lo más perfecto que se puede. El método gráfico implica un buen dibujo realmente hacerlo. De lo contrario, puede encontrarse dificultades en sus resultados. Bueno, una vez usted haya pintado estos vectores, entonces los ha representado allí. Tenga en cuenta los ángulos que la mesa de fuerzas le permite hacer directamente esa medida, ¿sí? En el caso anterior decía que para mi valor de F1 el ángulo era aproximadamente 26 grados. Entonces, con la ayuda del transportador, usted puede representar este ángulo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, puedo considerar que es del orden de 26 grados, ¿sí? Puede usted utilizar para F2 todo este ángulo de aquí para acá, o también el ángulo que habría entre el vector y el eje Y, como en este caso, ¿sí? Puede ser el eje X negativo, la parte negativa del eje X. Entonces podría ser unos 32 grados, por ejemplo, ¿sí? Ya dependerá de sus medidas y del procedimiento que haya realizado para cuantificar ese valor. Aquí las cuerdas se le sugiere también, pues darse cuenta, hay un anillo, pero este anillo tiene una pequeña descontinuidad aquí. Entonces, también asegúrese que las cuerdas que sujetan las masas tengan la libertad de desplazarse, que no vayan a quedar adheridas a estos puntos o fijas en estos puntos, ¿sí? El sistema debe tener la libertad de moverse allí para encontrar el equilibrio de esas fuerzas. Bueno, lo mismo hace con la fuerza equilibrante, debe ser representada gráficamente en su escala. Esa la hemos hecho coincidir con este ángulo. Puede haber casos, si alguien lo desea así, puede ser que la fuerza equilibrante, aquí lo he trazado normalmente, pero podría ser que la fuerza equilibrante quede en un ángulo distinto, ¿sí? Se puede utilizar, y las fuerzas F1 distribuidas de manera aleatoria también hacia allá, ejemplo F1, F2 y la fuerza equilibrante en este sentido, ¿sí? La disposición geométrica permitiría hacerlo, ¿no? Pero aquí, por facilidad, haga coincidir la fuerza equilibrante con el ángulo de 270 grados. Le facilitará un poco más. Pero la parte geométrica, el juego geométrico que se puede hacer, queda ahí de manera voluntaria hacerla también, ¿sí? Bueno, entonces una vez se ha pintado esto, aquí la idea es encontrar la fuerza resultante gráficamente entre la fuerza F1 y la fuerza F2. Y para ello, si es necesario, pues recordar algunos procedimientos de la suma de los vectores. Los vectores podemos sumarlos gráficamente y analíticamente. El gráfico, hay métodos gráficos también, el método del triángulo, el método del paralelogramo, el método del polígono que se puede aplicar. Aquí se sugiere aplicar en general el método del paralelogramo. Eso implicará representar este vector, representarlo acá en su lado opuesto y F2 en su lado opuesto, ¿sí? Bueno, aquí vamos a pintar gráficamente por allí las proyecciones de estos vectores, ¿sí?
Bueno, aquí estaría F2 acá y F1 aquí. El punto donde se cortan aquí será el extremo del vector resultante. El vector resultante irá desde el origen, donde estamos aplicando las fuerzas, hasta este punto aquí de corte. Hasta allí. Aquí tendríamos la fuerza equilibrante, la fuerza resultante. Tendríamos la fuerza resultante. Y la fuerza equilibrante estaría opuesta a esta fuerza resultante. Es decir, que el ángulo que hay entre la fuerza equilibrante y la fuerza resultante, pues es del orden de los 180 grados. Esto se debe verificar experimentalmente. Es decir, hecho el dibujo, aquí en el papel milimetrado, como se indica, pueden darse cuenta. Aquí se han hecho las proyecciones, se han representado los vectores en los lados opuestos, teniendo en cuenta su longitud y su ángulo de dirección, ¿sí? Este paralelo a ese, ¿no? Paralelo. F1 paralelo acá y F2 paralelo a este lado. La figura que hemos formado aquí, pues es un paralelogramo prácticamente. Y esta diagonal aquí corresponderá a la fuerza resultante. Miren que aquí, si el dibujo está bien hecho, casi esa fuerza resultante está coincidiendo aquí con la parte positiva del eje Y. ¿Sí? Es un dibujo lo más perfectamente realizado, ¿no? Obviamente dentro de los límites experimentales, ¿sí? Pero pueden darse cuenta aquí la coincidencia, ¿no?, de sus magnitudes y también la longitud de estos vectores. Entonces, si aquí medimos, aquí vamos a comprobarlo, medimos la longitud del vector resultante. Entonces me da aquí casi del orden de los 10 centímetros. Estamos hablando de 9.6 centímetros. Fuerza resultante. ¿Cuánto mide la fuerza equilibrante? Y aquí nos vamos también a escala. ¿Sí? Miren, estamos hablando de casi del orden de 9.5 centímetros. Entonces, el método aplicado, pues dentro de los errores también experimentales, diríamos que prácticamente está perfecto allí, ¿no? Fuerza resultante, fuerza equilibrante, ¿sí? Aquí se han encontrado sus magnitudes y su representación gráfica. Aquí se ha escogido una escala, aquí se ha anotado y deben ustedes registrarlas también, 1 centímetro. Entonces estamos hablando de 15.000 dinas, ¿sí? 15.000 dinas, 1 centímetro. Entonces, para que ustedes puedan también representarlo allá, ¿sí? Es un procedimiento donde usted complementa sus conceptos sobre los vectores, la representación de los mismos y los métodos. En este caso hemos iniciado con el método analítico, el método gráfico, y continuamos con el método analítico. Ahí se solicita en el informe, pues, las medidas de estos ángulos, el ángulo que hay entre la fuerza equilibrante, la fuerza resultante, cuál es el ángulo que hay entre el eje X y la fuerza resultante, en este caso aproximadamente 90 grados. Sin embargo, hay que hacer la medida también y colocar pues, las respectivas incertidumbres. Recuerde que en el ángulo la incertidumbre está del orden de más o menos 1 grado también, ¿no? O sea, cada uno de estos podríamos nosotros considerar una incertidumbre de más o menos 1 grado en función de la escala que estamos utilizando en el disco
de la mesa de fuerzas. Aquí recuerde que estaría el disco, ¿no? Es más, es posible aquí pintar, ¿no? Si así lo desea, también puede pintar aquí, ¿sí? Puede usted representar aquí como si estuviera trabajando el disco de la mesa de fuerzas. Ahí puede pintarlo también allí, ¿no? Donde ha representado los respectivos vectores de las fuerzas. Está obviamente a disposición de cada uno de los grupos que pueda trabajar y hacer pues, un desarrollo bastante detallado en la parte gráfica. Bueno, completa usted los datos que se le solicita en la hoja de su respectivo informe, la solución gráfica. Aquí usted deberá anotar los respectivos valores de la fuerza y el ángulo también de dirección que se pide en su informe. A continuación, la segunda parte que se solicita es aplicar el método analítico. En el método analítico, la idea es encontrar las fuerzas resultantes, pero a partir de los cálculos que usted pueda realizar. Aquí representado un vector, el vector F, que está en el plano XY, en un plano cartesiano. Un vector, de igual manera, podrá representarse en un sistema tridimensional de coordenadas. Y la idea aquí, en este caso, es encontrar estas componentes. Fx será la componente de este vector en el eje X. Fy, la componente del vector en el eje Y. Las componentes son las proyecciones, diríamos aquí, del vector sobre cada uno de los ejes que nosotros estamos considerando, los ejes de coordenadas. Bueno, esto por trigonometría también pues se encuentra aquí. Tenemos un triángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados allí. Aplicamos las relaciones trigonométricas. Entonces, si el observador está aquí, entonces para este observador diríamos el seno del ángulo, seno es igual al lado opuesto, en este caso sería Fy, sobre la hipotenusa, sería el vector E. Aquí tenemos en cuenta su magnitud. Recuerde que dentro de las operaciones de los vectores, pues podemos sumar vectores, restar, multiplicar. La multiplicación tenemos el producto punto, el producto cruz. Podemos dividir un vector entre un escalar, pero no hay división entre vectores propiamente. Entonces aquí estamos considerando solo la magnitud del vector aquí en el denominador. Tenemos las componentes y la magnitud del vector total. De aquí pues, podemos darnos cuenta que Fy sería igual a la magnitud del vector F multiplicado por el seno del ángulo, que es lo que estamos considerando acá, ¿no? Entonces aquí, recuerden la magnitud del vector F por seno del ángulo. Y si aplicamos pues coseno también, coseno del ángulo, entonces tendríamos Fx sobre la magnitud del vector F. De aquí encontramos Fx. Fx entonces sería la magnitud del vector F multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces aquí la magnitud, ¿no? En el presente. Entonces el procedimiento, en este caso, también lo va a aplicar a los vectores que hemos trabajado acá gráficamente. ¿Sí? Tenemos F1, F2. Esos vectores usted los va a proyectar allí sobre cada uno de los ejes del sistema de coordenadas. Entonces aquí tendríamos F1x, que será la magnitud del vector F1 por el coseno del ángulo, en este caso θ1.
Lo mismo hará para la componente en Y. Por aquí tendríamos F1Y. F1Y, la magnitud del vector F1 por el seno del ángulo θ1. Lo mismo hará con F2. Entonces F2 lo proyectaremos acá en el eje X. Observe aquí el sentido de aplicación, ¿no?, del vector. Recuerde que dentro de los vectores el ángulo me indica la dirección y la flecha el sentido. Entonces, ojo aquí al sentido de los vectores. El sentido está en este caso hacia acá. Por tanto, la componente en X, haga de cuenta que iría hacia acá. Obviamente las componentes de los vectores no son vectores, aquí lo he tratado de representar de esta manera, pero no son vectores, simplemente para indicar que esta componente iría en dirección negativa del eje. Pues aquí me quedaría F2X y en Y F2Y. F2Y. ¿Sí? Bueno, la fuerza equilibrante pues no la vamos a descomponer, coincide con la parte negativa del eje Y, entonces todo su valor estaría en esta dirección. Luego usted, aquí, la idea es que se verifique que va a aplicar también, si el sistema está en equilibrio, como en este caso, y esa es la razón por qué uno debe buscar aquí el equilibrio, ¿no? Ahí, ¿sí? El equilibrio. Entonces, o en el otro sistema también acá, busca el equilibrio aquí. Podemos desplazar unas de estas fuerzas, por ejemplo. Pero el sistema busca el equilibrio. Busca el equilibrio. ¿Sí? Ahí. Podemos hacer el procedimiento también acá. Usted lo puede hacer. ¿Sí? Aquí. Analíticamente trabajar también las fuerzas. ¿Sí? Entonces, si el sistema está en equilibrio, eso implicará que la suma de todas las fuerzas que actúen sea igual a 0. La suma de todas las fuerzas. Aquí entonces tenemos fuerzas, componentes en este caso, que están en el eje X y en el eje Y. Entonces, si esta condición se aplica, eso nos llevará a considerar que la suma de las fuerzas en X tenga que ser 0 y la suma de las fuerzas en Y tenga que ser 0. Puede darse cuenta, según este gráfico, cuáles fuerzas estarían en X. Entonces tendríamos aquí F1X sería positiva. Entonces, F1X positiva, dirección positiva del eje X, y F2X va en dirección opuesta. Entonces sería menos F2X, y esto tendrá que ser 0. De esta manera, pues, entonces F1, F2 se descomponen y F3 no tiene componente en X. Toda la fuerza está en la dirección del eje Y. Aquí, de manera general, podría usted considerar, si eso se cumple, la suma de las fuerzas igual 0. Eso implicaría entonces que F1 más F2 menos la fuerza equilibrante tiene que ser 0. El sistema prácticamente está en equilibrio. 3. Bueno, si aplicamos entonces la condición que la suma de las fuerzas es igual a 0, entonces de manera general para nuestro sistema se ha de cumplir que F1 más F2 más la fuerza equilibrante debe resultar igual a 0. Bueno, si eso se cumple, entonces las fuerzas son vectores, estamos trabajando en un plano únicamente XY,
Entonces será válido considerar que las fuerzas en X sea igual a 0 y las fuerzas en Y sea igual a 0. En X tenemos aquí dos componentes, F1X, que estaría dirigida en sentido positivo del eje X, y F2X, en sentido negativo del eje X. Esas fuerzas serían las únicas que estarían actuando en el eje X, a lo largo del eje X. Por tanto, aquí también usted puede verificar que el valor, la magnitud de F1X tendría que ser igual a la magnitud de F2X. Por tanto, aquí el sistema pues, se equilibra y la una contrarresta a la otra prácticamente. ¿Y en Y? ¿Qué tendríamos en Y? En Y tendríamos entonces F1Y, que es esta componente que va en este sentido, más F2Y, también coincide aquí, en este eje, F2Y. Y en sentido opuesto tendríamos la fuerza equilibrante. Entonces F1Y más F2Y tendríamos menos la fuerza equilibrante y esto tendrá que sumarse. Así entonces se podrá verificar también, según la descomposición que se haga de los vectores, según el método gráfico también, aquí, que F1Y más F2Y deben sumar y ser equivalente a la fuerza equilibrante. A la fuerza equilibrante. ¿Sí? Entonces, aplica usted el método gráfico y el método analítico que implica la descomposición de esos vectores. En este caso, en dos dimensiones, X, Y. Los cálculos, pues, realícelos de la mejor manera posible y en la tabla del informe pues, se le pedirá la verificación de esos valores. Aquí se indica efectivamente en el método analítico los valores de las fuerzas F1, F2, su respectivo ángulo de dirección y los valores de las componentes, componente en X, componente en Y. Asimismo, pues la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante. En ese caso, la que encontramos pues de manera gráfica. Su valor teniendo en cuenta, su valor, su magnitud, teniendo en cuenta la escala que nosotros hemos adoptado también, ¿sí? Y teniendo en cuenta pues que la fuerza resultante debe dar del mismo orden, aproximadamente igual a la fuerza equilibrante. Esto será aplicado pues al desarrollo de esta guía relacionada con las fuerzas concurrentes. Se solicitará también algunas preguntas adicionales que se deben contestar, por ejemplo, con los porcentajes de error, ¿no? Hay que comparar los valores, las magnitudes, el método experimental con el método analítico. Queda ya a disposición el cálculo que se debe realizar. Aquí implicará considerar la expresión matemática del error relativo porcentual y el ángulo también, el ángulo resultante que se podrá determinar considerando la gráfica que usted haya realizado. Y algo otras preguntas que tendrán que ver ya con las incertidumbres, los errores y algunas observaciones que debe tenerse en cuenta. Aquí, por ejemplo, dice las poleas son una fuente de error debido a la fricción. ¿Por qué de todas maneras son usadas allí? ¿Cuál es la función de las poleas? En ese caso, la función de esta polea es cambiar, ¿no?, la dirección de la fuerza.
Estas fuerzas podríamos trabajarlas de esta manera allí, ¿sí? Pero la adición de la polea pues facilita primero el trabajo y facilita aquí que la dirección cambie, ¿no? Cambie allí. Utilizar una polea, yo cambio la dirección de la fuerza únicamente. No hay ventajas mecánicas. Las ventajas mecánicas implicará utilizar ya disposiciones de poleas, lo que se denominan los aparejos, disposición de otras poleas para trabajar lo que son las ventajas mecánicas de los sistemas. Bueno, eso sería en forma general. Los mejores deseos en la práctica. Muchas gracias, profesor Jaime, por su colaboración con esta práctica. Con mucho. Finalmente, entonces puede usted aplicar el procedimiento gráfico y analítico. Tenga presente que en los dos casos, el objetivo, principalmente de esta guía, es encontrar la fuerza resultante, tanto gráficamente como analíticamente. En la gráfica, recuerde, encontrará este valor. Ese valor lo tendrá que comparar con la que hemos nombrado aquí, fuerza equilibrante. Medir también el respectivo ángulo que formaría la fuerza resultante respecto al eje X. En el método analítico, entonces tenemos las dos fuerzas. Aquí se ha complementado la explicación anterior. Tenemos F1, F2. Hacemos la respectiva descomposición de los vectores que se había indicado. F1X, F2X, F1Y, F2Y. Y también el objetivo aquí será encontrar la fuerza resultante. La magnitud de la fuerza resultante, aplicando el teorema de Pitágoras, entonces tendríamos la suma de las fuerzas en X elevado al cuadrado más la suma de las fuerzas en Y elevado al cuadrado. Allí, esas componentes pues, lo realizará analíticamente F1X, F1Y, F2X y F2Y. Bueno, realizará la descomposición de estos vectores y aplicará las respectivas fórmulas matemáticas que le permiten encontrar su magnitud y el ángulo de dirección que se le pide allí. El ángulo entonces queda expresado como la tangente a la menos 1 de la sumatoria de las fuerzas en Y sobre la sumatoria de las fuerzas en X. De esta manera podrá complementar las preguntas que se solicitan relacionado con los valores de las fuerzas y el ángulo de dirección. Entonces, un complemento a la explicación que se había dado de la guía. Muchas gracias.